Bueno, quería hacer este video porque me hicieron la pregunta por redes sociales. Yo hablo mucho en las sesiones de preguntas, en algunos posts en Instagram, en Telegram, sobre el problema que tenemos en la actualidad porque tenemos tasas de interés artificialmente bajas. ¿Qué significan tasas de interés artificialmente bajas? Significa tasas que son bajas por razones ajenas al libre mercado, es decir, tasas bajas debido a la intervención del gobierno o del Banco Central. Esas son tasas de interés artificialmente bajas. Entonces la pregunta que me hicieron es, ¿cuál es entonces la diferencia entre las tasas artificialmente bajas y las tasas naturalmente bajas? Y eso es muy simple. Lo primero es que hay que entender qué son las tasas de interés. Y las tasas de interés son un precio, es el precio del dinero. Ahora, ¿cómo se determinan? Imaginemos un mercado donde el gobierno no interviene con las tasas de interés, donde el Banco Central no monetiza las deudas, donde no expande artificialmente la oferta monetaria, donde no ajusta el encaje bancario para aumentar la cantidad de depósitos que puede crear el sistema bancario. Imaginemos un libre mercado donde el gobierno no tiene nada que ver con la oferta de dinero, donde no existe un banco central, nada de eso. ¿Cómo se determinarían entonces las tasas de interés en este libre mercado? Y es muy sencillo, como es un precio, como las tasas de interés ya dijimos que son un precio, es el precio del dinero. Las tasas de interés en un libre mercado se determinarían de la misma oferta que se determina en la actualidad el pan, o la leche, o la carne, o un carro, o una propiedad. Y es a través de la ley de la oferta y la demanda. Entonces lo importante que hay que entender es que cuál es la oferta de las tasas de interés. La oferta son los fondos prestables, los ahorros, todos los ahorros de nosotros que tenemos a disposición, el dinero que no gastamos, esa es la oferta, todo ese capital disponible que los emprendedores pueden tomar prestado para construir sus negocios o para expandir sus fábricas, o que los consumidores pueden pedir prestado para consumir, o que un propietario puede pedir prestado para comprar una propiedad. Esa es la oferta. Antes de que en un libre mercado, antes de que alguien se endeude, alguien más tiene que ahorrar. Para que haya deuda, tiene que haber primero un ahorro, alguien tiene que haber ahorrado. Entonces esa es la oferta. Ahora, ¿cuál es la demanda? Muy sencillo, la demanda es todos aquellos que quieren pedir dinero prestado, todos aquellos que quieren endeudarse, empresas, consumidores, inversores, etcétera, todos aquellos que quieren pedir dinero prestado. Ahora, como podemos ver en esta imagen de Economipedia, podemos ver entonces, una vez que ya entendemos la demanda, la oferta y la demanda, entonces vamos a tener las dos curvas, la curva de la demanda y la curva de la oferta. Entonces se van a intersectar en un punto la cantidad de fondos prestables, que es la oferta, y la demanda de esos fondos prestables se van a intersectar en un punto, y vamos a tener naturalmente una tasa de interés del mercado. Entonces es muy sencillo, si tenemos muchos ahorros, si la oferta de fondos prestables es muy alta, entonces esta curva se va a mover aquí a la derecha y va a cambiar la intersección de esto. Entonces si tenemos muchos ahorros, mucha oferta y la demanda es la misma, entonces ¿qué le sucede al precio? ¿Qué le sucede a las tasas de interés? Bajan, naturalmente bajan por la ley de la oferta y la demanda. Y lo contrario también es cierto, si la demanda de fondos prestables es la misma y cambiamos la oferta, si menos personas están ahorrando dinero, si hay menos capital disponible para financiar consumo, financiar expansión de empresas, etcétera, entonces la tasa de interés va a ser más alta, van a haber menos fondos prestables, por lo tanto la tasa de interés, su precio aumenta. Y esto es cierto para todos los precios de una economía. Después de todo está la ley de la oferta y la demanda. Ahora, una vez que entendemos esto, tiene sentido que en la actualidad tengamos las tasas de interés más bajas de la historia, a pesar de que tenemos el nivel de ahorros más bajo de la historia. Por supuesto, esto no tiene sentido. Los niveles de ahorro en la historia nunca habían estado tan bajos. Sin embargo, tenemos tasas de interés artificialmente bajas, que es de lo que hablo muchas veces en Instagram y en Telegram y en algunos artículos que comparto con las personas que están inscritas a nuestra lista de correos. Entonces la pregunta es por qué las tasas de interés son artificialmente bajas. Y como les decía al principio, es porque el gobierno, a través de su banco central, está manipulando las tasas de interés, está monetizando
la deuda, está interfiriendo en el mercado de renta fija, en el mercado de bonos, para tener las tasas de interés artificialmente bajas. ¿Y para qué hace esto? Es parte de toda la teoría keynesiana, es para estimular la economía, para estimular el consumo, para que sea más fácil para el gobierno pedir dinero prestado, para que los consumidores pidan dinero prestado, y todo esto ha ocasionado unos daños increíbles en todas las economías, principalmente en la economía de Estados Unidos. Ha creado enormes burbujas, los mercados están sobreapalancados, las empresas están sobreapalancadas, los estados, los consumidores, el gobierno federal está sobreapalancado, y todo esto es debido a las tasas de interés artificialmente bajas. Entonces, si el gobierno dejara de manipular las tasas de interés, ¿qué ocurriría? Naturalmente las tasas de interés subirían. A medida que las tasas de interés suban, las personas van a comenzar a ahorrar más dinero, porque tiene sentido, ganarían un buen retorno. Hoy en día las personas no ganan nada por guardar su dinero en el banco. De hecho, si contamos la inflación, las personas están perdiendo dinero. Mientras el banco le paga a las personas un 1% al año por sus ahorros, la inflación sube un 2, 3, 4, 5%. Entonces los ahorradores son perdedores. Esa es la famosa frase, y es debido a esto, a las tasas de interés artificialmente bajas. En una economía libre, los ahorradores no serían perdedores, los ahorradores estarían ganando una rentabilidad respetable sobre su dinero, pero no en esta economía, no en este mercado donde el gobierno interfiere con el precio más importante de la economía, que es el precio del dinero. Después de todo, el dinero es la mitad de cada transacción, es el precio que más efectos tiene sobre toda la economía. Pero entonces, volviendo al tema, entonces, si el gobierno dejara intervenir con las tasas de interés, estas subirían, más personas ahorrarían dinero, y a medida que más personas ahorren dinero, a medida que aumente la oferta de fondos prestables, ¿qué va a pasar? La tasa de interés va a comenzar a bajar con el tiempo, y tendríamos una tasa de interés de mercado, tendríamos tasas bajas. A medida que más personas ahorren, podríamos tener una tasa baja, pero sería una tasa naturalmente baja, no una tasa artificialmente baja. Es decir, habrían fundamentos para esa tasa de interés baja. Sería de acorde a las situaciones del mercado, sería de acorde a la economía. Hoy en día no tiene sentido que las tasas de interés estén tan bajas, sabiendo que nadie está ahorrando dinero, que todo el mundo está endeudado al máximo. Las tasas de interés deberían ser mucho más altas, pero lo opuesto es cierto. Y como lo opuesto es cierto, como tenemos gobiernos y bancos centrales de todo el mundo manipulando las tasas de interés, el resultado es un desastre, el resultado son burbujas por todos lados, el resultado es una desigualdad económica increíble, porque recuerden, las tasas de interés afectan de manera distinta a ricos y pobres. Por ejemplo, tasas de interés artificialmente bajas hacen que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. ¿Por qué es esto así? Recordemos que los pobres, por lo general, ¿qué tienen los pobres? Tienen empleos, tienen pensiones, dependen de ingresos fijos, ¿cierto? Y por lo general esos ingresos no aumentan a la par de la inflación. Mientras tanto, los ricos tienen activos, tienen bienes raíces, tienen bonos, tienen acciones, tienen oro. Bueno, y cuando las tasas de interés bajan, ¿qué sucede con el precio de estos activos? Suben. Recordemos cómo se valoran los activos. El valor de un activo es el valor presente del flujo de efectivo futuro descontado a una tasa de interés apropiada. Cuando descuentas este flujo de efectivo con una tasa de interés baja, entonces el valor presente de ese activo te da más alto. En cambio, si descuentas este flujo de efectivo con una tasa de interés más alta, entonces ese valor presente del activo te da un número inferior. Entonces, cuando los bancos centrales artificialmente disminuyen la tasa de interés, esto impulsa el valor de todos los activos, de las acciones, de los bienes raíces. De los bienes raíces es más obvio saber por qué es cierto. A medida que la tasa de interés baja, más personas tienen capacidad de comprar propiedades. Después de todo, cuando alguien va a comprar una propiedad, lo que le importa es el pago mensual, es el pago hipotecario mensual. Si ese pago hipotecario mensual baja porque las tasas de interés bajan, esa persona va a poder acceder a un crédito mayor, va a poder ofertar por una propiedad mayor, y todo esto va a ocasionar que el precio de las propiedades aumente. Sucede lo mismo con las acciones. Nadie va a poseer bonos que pagan un 1, un 2 o un 3% si pueden tener acciones que se valorizan o pagan dividendos superiores a eso. Por lo tanto, a medida que las tasas de interés bajen, los inversores van a comenzar a vender sus bonos y a comprar
y a comprar acciones. Y como el Banco Central es el que más compra bonos, evita que las tasas de interés de estos bonos aumenten. Entonces tenemos una economía muy manipulada por esta política de tasas de interés artificialmente bajas. Tenemos burbujas en todos lados, activos sobrevalorados, personas sobreapalancadas, y todo esto va a ocasionar un desastre al final. Todo esto es un auge artificial. Es la clásica teoría del ciclo económico que explicó Mises, que explicó Hayek. Y a la larga este auge artificial tiene que terminar con una recesión. Esta burbuja tiene que reventarse en algún momento. Lo importante es que tengamos presente que todos estos problemas no han sido ocasionados por el libre mercado, sino por el gobierno. Después de todo, el libre mercado no tendría las tasas de interés a un 0%, como ocurre en la actualidad. Eso no es un precio que establecería el libre mercado. No tiene sentido, porque alguien va a prestar dinero en el libre mercado a un 0% de interés. El único que es lo suficientemente tonto para hacer eso es el Banco Central, y no es porque sea tonto, es porque el Banco Central, cuando compra un bono, lo compra con dinero creado de la nada, crea un depósito de la nada para comprar ese bono. Pero bueno, les quería mostrar aquí rápido, esto fue lo que les dije, esto es lo que hablé anteriormente. Entonces este es el precio, como vimos en la imagen anterior, precio en este eje, cantidad en este eje. Aquí vemos el precio, que es lo que les decía, la tasa de interés, y la cantidad en este eje, que son los fondos prestables. Entonces aquí tenemos las dos curvas: demanda de fondos prestables, oferta de fondos prestables, y cuando se intersectan ese es el precio, esa es la tasa de interés del mercado. Así es como se establecería la tasa de interés en una economía verdaderamente libre, en donde el gobierno no interfiere con el precio más importante, que es el precio del dinero. Y otra cosa que les quería mostrar era esto. Entonces aquí estoy metido en la página de la Reserva Federal de San Luis, y simplemente quería comparar la tasa de ahorros personales de las personas, que es esta que está en azul, y estos se mira está sobre la izquierda, entonces los datos de esa línea azul, y en la línea roja pueden ver la tasa de interés, y como ven no hay una correlación marcada. De hecho, pues la correlación no es positiva, se podría decir que es casi una correlación casi que tirando a negativa. Por lo general, como les decía, a medida que las tasas de interés, a medida que los ahorros aumentan, las tasas de interés deberían bajar, pero por lo que se ve aquí casi que no hay relación entre ambas, y es debido a que las tasas de interés las determina la Fed. De hecho, a medida que los ahorros, el nivel de ahorros baja, como ven aquí, las tasas de interés también bajan, lo cual no tiene sentido de acuerdo a lo que les dije. Pero una vez uno comprende que este precio del dinero, las tasas de interés no están siendo determinadas por la oferta y la demanda, no están siendo determinadas por el libre mercado, sino por el gobierno, tiene sentido. Esto simplemente es una junta de burócratas, se sientan una vez cada mes o cada 15 días, creo, y deciden cuál va a ser el precio del dinero. Y esto es lo que tenemos aquí. Tenemos una economía sobreapalancada, dinero artificialmente barato. Aquí se disparó la tasa de ahorros personales porque recuerden, en la crisis del coronavirus, Donald Trump le envió cheques a todo el mundo, el gobierno comenzó a pagarle a la gente para que se quedara en la casa haciendo nada. Entonces realmente no es que las personas ahorraron más dinero, lo que pasó fue que la Reserva Federal comenzó a imprimir dinero, el gobierno comenzó a ejecutar enormes déficits para entregarle subsidios a las personas, la Reserva Federal monetizó todos estos déficits y las personas recibieron dinero, y ese dinero se demoraron un tiempo en gastarlo. En este momento esto ya volvió a bajar. Aquí todavía no se ha actualizado. Esta tasa de ahorros volvió a bajar a los niveles donde estaba antes, a estos niveles de aquí. Ya las personas usaron ese dinero para comprar en Walmart o en Amazon. Ya esos ahorros que momentáneamente existieron ya no existen, ya está empujando precios en la economía, ya está causando inflación de precios en la economía, como muchos ya han escuchado. La inflación en Estados Unidos se está disparando. Pero bueno, entonces toda esa manipulación de tasas del gobierno y el Banco Central la podemos ver aquí en la curva de rendimientos de Estados Unidos. Entonces tenemos niveles de ahorro mínimos. Sin embargo, miren, tenemos las tasas de interés más bajas de la historia, un 0% a un año. Estas son las que controla más directamente la Fed, y estas tasas de interés más a largo plazo también las controla la Fed, pero ya las controla comprando y vendiendo bonos del tesoro. Son tasas de interés
pues, nominales todavía están positivas, estas del 2%, estas prácticamente igual, ligeramente superior, pero en términos reales, tomando en cuenta la inflación, toda esta curva de rendimientos está ya en terreno negativo, la inflación es muy superior a 2 al 3%, todo esto en términos reales está negativo y eso ha creado enormes distorsiones en la economía, más que nada en la economía estadounidense, aunque hay muchas economías europeas que incluso están en terreno negativo. Alemania tiene tasas de interés negativas, Suiza también, creo que Dinamarca también, pero ya saben que todo esos no son precios determinados por el libre mercado, sino por el gobierno, por el Banco Central. Ahora, ¿por qué los bancos centrales están haciendo todo lo posible para suprimir las tasas de interés? En el caso de Estados Unidos, la respuesta es muy simple y se puede ver en esta imagen. Por esto, porque si Estados Unidos y la Reserva Federal llega a subir las tasas de interés, miren esto, la economía colapsaría. Esta es la deuda de Estados Unidos, son 28 billones, pero no toma en cuenta la deuda que no aparece en el balance de Medicare, Seguridad Social. Hay muchos ítems que no aparecen aquí, que si se suman a esto, muchos estiman que la deuda real de Estados Unidos no son 28 billones, sino que ya estamos hablando de 100, 150, algunos incluso dicen 200 billones de dólares. Para que se hagan a la idea, el gobierno federal de Estados Unidos recolecta esto en impuestos, 3.8 billones al año, y ya está ejecutando un enorme déficit presupuestario. Miren, este es el déficit presupuestario que está ejecutando, casi del 40, es decir, está gastando 3.8 billones, pero está gastando 6.8 billones, tiene un déficit de 3 billones, 40 por 50%, 40% es el déficit presupuestario. Esa es la situación de Estados Unidos, es una situación crítica de la deuda. La única razón por la que esto ha sido sostenible todos estos años es porque Estados Unidos tiene la moneda de reserva mundial, puede exportar toda esa inflación, el eurodólar, hay muchos dólares sentados en bancos europeos, los bancos centrales de todo el mundo almacenan dólares, y esto le ha permitido a Estados Unidos hacer todo esto. Nunca se había visto en la historia, ejecutar estos enormes déficits, no solo presupuestarios, sino también comerciales. Recordemos que Estados Unidos tiene un déficit comercial prácticamente con todos los países con los que comercia. Estados Unidos paga sus importaciones simplemente escribiendo un cheque, imprimiendo dinero, dándoles dólares a los demás países, a China por ejemplo. China, Japón, Alemania son países que están sentados en montañas de dólares, en montañas de bonos del tesoro, porque ¿qué hacen los extranjeros con esos bonos? Con esos dólares. No es como si pudieran comprar productos estadounidenses. Estados Unidos cada año produce menos. La mayoría de las fábricas se mudaron a países asiáticos. Entonces lo que hacen con esos dólares es comprar más bonos del tesoro, es financiar el gasto del gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué es un bono del tesoro de Estados Unidos al final del día? Son simplemente más dólares. Es decir, esto es se podría decir un enorme esquema Ponzi que en cualquier momento va a colapsar. Esto no es sostenible. La única razón por la que Estados Unidos puede pagar su enorme deuda es porque las tasas de interés son increíblemente bajas, son casi un 0%. Esto es lo que paga Estados Unidos de interés. Esto que ven aquí, 400 mil millones de dólares al año en intereses de esta monstruosa deuda. Imaginen que las tasas de interés subieran a un 1%, a un 2%, a un 3%, a un 5%, 6%, 7% o 8%. Imaginen que las tasas de interés se normalizaran. Estados Unidos prácticamente se vendría abajo. El gobierno federal incumpliría con su deuda, no podría seguir pagando seguridad social, no podría seguir pagando Medicare, de pronto le dejaría pagar a los chinos, todo el sistema del dólar se vendría abajo. Entonces esa es la razón por la que los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, están haciendo todo lo posible para suprimir las tasas de interés. Pero bueno, esto lo seguiré explicando en otros videos, hablaré más de estos temas en otros videos. Eso era todo por este video, era para explicarles más que nada la diferencia de las tasas de interés, entre una tasa de interés que es artificialmente baja y una tasa de interés que es naturalmente baja. Si quieren que hable de otros temas, pueden escribirme por redes sociales, pueden hacerme las preguntas por WhatsApp también o por Telegram, y nos vemos en un futuro video.